esta noche es una noche muy especial. Contamos con la presencia de su eminencia Óscar Rodríguez Maradiaga, muy conocido quizás por algunas personas que siguen pues, la trayectoria del Papa Francisco, de nuestra iglesia también. Estamos muy atentos a muchas cosas. Y hemos pedido a nuestro hermano Escolapio, Javier Negro, que pueda hacer una presentación para situar bien a su eminencia, Cardenal Maradiaga. Les pedimos que pongamos los micrófonos en silencio y si les parece vamos a comenzar. Muy bien, buenas tardes, soy Javier Negro. Conocí a Monseñor Óscar, bienvenido Monseñor, en unos cursos de PRH en Madrid. Hablamos bastante aquellos días, nos hicimos amigos. Yo era provincial en Aragón entonces, le invitamos a dirigir unos ejercicios espirituales en Peralta de la Sal y después el Padre General, quien lo conoció también, pues le invitó a dirigir jornadas de formación, sobre todo a superiores mayores, pues en Madrid, en La Habana y creo que en Roma, ya no recuerdo bien. Es un gusto volver a estar con usted, Monseñor Óscar. Él es hondureño, realizó sus estudios primarios en los salesianos y poco antes de completar su formación de magisterio, su currículo es inmenso, así que voy a ir un poquito rápido. Estudió teología y filosofía en el seminario, además de música clásica, su pasión juvenil. Posee estudios de piano, saxofón, armonía. Dirigió una orquesta en el Seminario Mayor. Es además un destacado intelectual, doctorado en teología en la Universidad Pontificia Salesiana. Estudió psicología clínica y psicoterapia en Innsbruck y entre 1963 y 75 ejerció la enseñanza elemental. Fue profesor de química, física, música sacra y al fin de teología moral y eclesiología. Domina 5 idiomas, además del español: inglés, francés, italiano, alemán, portugués, y posee, esto es curioso, el título de piloto aeronáutico. Recuerdo que en el encuentro de La Habana llegaba tarde, vino a saludarlo una ministra de Fidel Castro y nos dijo: no se preocupen, seguro que conduce él y por eso llegará un poquito tarde. Fue ordenado sacerdote en 1970 en Guatemala. Ese mismo año fue designado asistente del arzobispo de Tegucigalpa. Entre el 75 y el 78 ejerció el cargo de decano de la Facultad de Teología de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, hasta que recibió el nombramiento como obispo en 8 de diciembre de 1978. En 1981 fue nombrado obispo de la diócesis de Santa Rosa de Copán, cargo que administró hasta 1984. El 8 de enero de 1993 fue nombrado arzobispo de Tegucigalpa. En el consistorio de 21 de febrero de 2001, el Papa Juan Pablo II le nombró cardenal de Santa María de la Esperanza y fue el primer hondureño cardenal. Recibió en 2008 un premio, el premio Frank del Ayuntamiento de Viena, por su compromiso con los pobres. En la Iglesia hispanoamericana es generalmente reconocida su habilidad al saber conjugar la modernidad y la tradición. Cuando el ataque a Irak en 2003 declaró que las verdaderas armas de destrucción
masiva son la pobreza y la injusticia, y que es preciso repensar los principios del derecho internacional y que los países más pequeños como los de Hispanoamérica no pueden negociar como vasallos de un imperio. Es miembro de la Congregación para el Clero, del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, de la Pontificia Comisión para América Latina. El 5 de junio de 2007, Benedicto XVI le nombró presidente cuatrienal de Cáritas Internacional. Desde 1996 dirige la Conferencia Episcopal Hondureña y es uno de los 8 cardenales elegidos por el Papa Francisco para conformar y presidir el Consejo de Cardenales, que busca ayudarle al Papa en el gobierno de la Iglesia y en la reforma de la Curia Romana. Pues seguro que a lo mejor me dejo alguna cosa, pero es impresionante el currículum que tiene Monseñor Óscar. Pero con todo ello, un hombre amigo y que conjuga bien lo del olor a oveja, que hace poco leía que solo lo tiene quien tiene el corazón de oveja, y amante de una iglesia en salida. Esperamos su aportación con mucho gusto, Monseñor. Muchas gracias. No sé, padre, dónde está el padre que nos dirige. Fernando. El padre Fernando. Si puedo ya empezar, usted me dice. Adelante, Monseñor. Aquí no... Bueno. somos muy informales para esto, ¿no? Cuando usted quiera y de lo que usted quiera. Adelante. Perfecto. Saludo con cariño al padre Javier Negro, que fue el primer escolapio que conocí allá en Madrid, y al padre Fernando, su hermano también, que nos hemos relacionado mucho, y lógicamente al padre general, aunque a distancia, que lo considero un amigo entrañable, y hemos también trabajado juntos en muchas empresas importantes y bonitas. No sabía que teníamos tantas hermanas presentes y por eso tendré que cambiar el nombre de mi intervención, porque yo le había puesto conversación con los padres escolapios. Ahora ponemos con los padres y las madres escolapios. Muy bien. Pues nada, entrémosle de una vez. No cabe duda que el tiempo que nos ha tocado vivir desde el año pasado nos plantea nuevos desafíos. Y vamos a comenzar planteando un dilema. ¿Cuál es ese dilema? Precisamente, una parroquia en salida en tiempo de confinamiento. Todos recordamos la exhortación Evangelii Gaudium, en que el Papa Francisco nos ha exhortado a ser una iglesia en salida. Nos decía él, en la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes. Y nos decía, Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva. Moisés escuchó el llamado de Dios, ve, yo te envío, e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa. A Jeremías le dijo, a donde quiera que yo te envíe, irás. Después, hoy en este ir de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la iglesia. Y todos somos llamados a esta nueva salida, una salida misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide,
pero todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad, atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. El número 20 de Evangelii Gaudium. Especialmente el número 24 nos señala 4 verbos que la caracterizan. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, se involucran, acompañan, fructifican y festejan. Primerear, y nos decía el Papa, sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor, y por eso ella sabe adelantarse, sabe tomar la iniciativa sin miedo, sabe salir al encuentro, buscar a los lejanos, llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Atrevámonos un poco más a primerear, nos dice el Papa. El segundo verbo es involucrarse. Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra a los suyos poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos, seréis felices si hacéis esto. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja y éstas escuchan su voz. Luego la acompañan. Acompañar a la humanidad que sufre en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites. Fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo, no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo. Pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Y finalmente, festejar. Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La iglesia evangeliza, se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. En un ámbito aún más delimitado, esta propuesta de una iglesia en salida exige una revisión de los modos de conducción de la iglesia, del sentido
y los alcances de las curias diocesanas, de las vicarías, de los decanatos y de todas las instituciones eclesiales, cuyo desarrollo en no pocas ocasiones las ha llevado a tener estructuras pesadas, complejas, con pretensiones monopólicas y uniformes que limitan el sentido evangelizador de la comunión diversa y misionera que es la Iglesia. También esta propuesta provoca una conversión pastoral de las estructuras en vista al que sean subsidiarias de la acción pastoral de las comunidades vivas y al servicio de una acción evangelizadora tanto descentralizada como diversa. Esta comprensión de iglesia en salida también exige una mirada más flexible de lo programático, de tal forma que los mismos itinerarios pastorales transiten desde hojas de ruta rígidas y con fecha de caducidad temprana a orientación con rasgos amplios, respetuosas de la vida, respetuosas de la actividad. Y entonces, lejos de todo intimismo, la propuesta descrita pone el foco de la iglesia fuera de sí, dispuesta a salir de la propia comodidad, atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del evangelio, asumiendo la dinámica del éxodo y del don, salir de sí, caminar, sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. Por eso Francisco afirma con audacia inusitada que prefiere una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Una iglesia que salga a las periferias más que una temerosa de equivocarse, sometida a estructuras anquilosantes. Progresivamente emerge la comprensión de una iglesia más carismática que estructural, que sin desconocer el valor de su necesaria organización interna, se revitaliza no por sus innumerables esfuerzos estructuralistas, ni por sus organizaciones y programas, sino porque la fuerza le proviene del Espíritu Santo que alienta y unifica la misión común de los diversos, obligándola a expropiarse, a desposeerse de sí misma, buscando ser más para el otro con mayúscula y para los otros, porque su misión está fuera de sí. Resulta evidente que para la realización de esta propuesta de una iglesia en salida es necesaria una conversión pastoral que asuma que toda renovación en el seno de la iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial y que procure que todas las estructuras eclesiales se vuelvan más misioneras. Ahora bien, y entonces, con todo esto que ya es un resumen bien apretadito de cómo es una iglesia en salida, resulta que ahora se nos está pidiendo algo muy difícil. ¿Cómo hacer una iglesia en salida? Perdón que aquí esto me está jugando una mala pasada. ¿Cómo hacer una iglesia en salida en tiempos de confinamiento? ¿Cómo hacer ustedes una parroquia en salida poniendo en práctica todo lo que hemos oído, pero en tiempos de confinamiento? La pandemia está transformando la compleja realidad de nuestras sociedades y aún no se han manifestado plenamente los cambios que experimentará nuestra región, así como el mundo entero, todo interconectado. La crisis nos deja ver
que no necesariamente dichos cambios harán un mundo mejor si es que no estamos preparados en ver, juzgar y actuar de manera acertada. Es urgente diseñar estrategias en favor de los grupos más vulnerables, sobre quienes recae el riesgo de una grave crisis humanitaria. La pandemia ha significado una prueba para los sistemas de salud, una profunda crisis para el empleo, una oportunidad para replantear la vida económica, social, familiar y laboral. Un desafío para los sistemas educativos. Nosotros que tenemos en nuestra identidad fundacional la educación. Y entonces es necesario nuevas tecnologías de una exigente apertura a la innovación pastoral en medio de otras oportunidades y amenazas. En el presente, en nuestra región, emerge un grito de nuestra hermana madre tierra que se une al clamor de los más pobres y presenta el desafío de responder a la crisis socioambiental como una sola. Laudato Si, número 2. Los migrantes, por otra parte, constituyen un drama frecuentemente invisibilizado, representando un reto para las sociedades, los estados y las iglesias. En su momento, el Papa Francisco habló de la necesidad de acoger, de proteger, de promover e integrar a los desplazados. En el año 2019, 40,5 millones de personas de la región se encontraban en condición de migrantes. Se reconocen dos corrientes principales de migración a nivel interregional. La movilidad desde los países de Centroamérica hacia México y Estados Unidos, la movilidad venezolana hacia los países del Cono Sur. Pero otra importante crisis migratoria, aunque en menor medida, es la migración haitiana hacia República Dominicana, Cuba y Estados Unidos. Y ya tenemos hasta de Chile, donde llegan africanos para tratar de llegar a los Estados Unidos. Las migraciones en el contexto del COVID-19 es cierto que son limitadas por el cierre de las fronteras y las medidas de cuarentena, aunque no debe suponerse que la movilidad está limitada por estos factores, dado el carácter involuntario y forzado que tiene la migración interregional y el COVID-19. Entre los grupos especialmente vulnerables a los efectos de la pandemia del COVID-19 se encuentra precisamente, además de los migrantes indocumentados y situación de migración irregular. A pesar de todo eso, encontramos cómo el inicio de la pandemia ha generado una pandemia del hambre en nuestra región. Con el cierre de las escuelas, se suspendieron buena parte de los programas de alimentación escolar y que se benefician a 85 millones de niños de la región. Para unos 10 millones de niños, la alimentación que reciben en la escuela ha sido una de las principales fuentes de alimentación segura que reciben al día. Y esto es precisamente una tragedia para nuestros países.
Bien. ¿Y qué hacer? ¿Qué ocurre? ¿Qué puede seguir ocurriendo? Vamos entonces a ver cuáles son las consecuencias para el párroco, porque no estamos simplemente hablando en general. Ustedes me pidieron una reflexión especialmente para los párrocos escolapios o para las hermanas que trabajan en las parroquias, ahora me doy cuenta. Durante el confinamiento, los 3 factores que más afectan al bienestar físico y psicológico del sacerdote son la pérdida de hábitos y rutinas, las relaciones interpersonales y el estrés psicosocial, de acuerdo a un primer estudio que analiza el impacto psicológico de la cuarentena por precisamente el COVID-19. Se hizo este estudio primero en China y se ha estado actualizando en distintos países. La interrupción de hábitos durante el confinamiento, la instauración de otros hábitos poco saludables, por ejemplo, malos hábitos alimenticios, patrones de sueño irregulares, sedentarismo, mayor uso de las computadoras o de la televisión, pueden derivar en problemas físicos y psicológicos. Las condiciones que acompañan a una pandemia incluyen distintas fuentes de estrés para las personas. Los estudios sobre situaciones de estrés y emergencias permiten resumir las principales variables implicadas en el impacto psicológico como las siguientes: el miedo a la infección por el virus y enfermedades, la manifestación de sentimientos de frustración y de aburrimiento, no poder cubrir las necesidades básicas y económicas del personal que labora en la parroquia, no poder ayudar al necesitado por la falta de recursos, no disponer de información y pautas de actuación claras, o la presencia de problemas de salud mental previstos o problemas económicos. Y también el estigma, el rechazo social en el caso de personas infectadas o expuestas a la enfermedad pueden ser un desencadenante de una difícil adaptación. Podemos deducir que algunas consecuencias psicológicas derivadas de la pandemia son, a nivel emocional, miedo a la infección, ansiedad, miedo a la pérdida, miedo a alcanzar a cubrir las necesidades económicas, irritabilidad, ira, dificultades relacionadas con el párroco o el vicario, con el personal que trabaja en la parroquia, con los coordinadores de los grupos apostólicos o con los fieles de la comunidad parroquial. Ansiedad por la salud, estados de ánimo negativos. Y a nivel cognitivo, pensamientos recurrentes sobre qué hacer o cómo hacer para que las actividades funcionen en la parroquia. Cómo dar apoyo social a quien lo necesite, con la consecuente ausencia de bienes para ayudar a las personas necesitadas. Aumento de percepción de la vulnerabilidad. Y después a nivel conductual, incremento de rituales de protección, cambios en los hábitos alimentarios, cantidad y calidad del sueño, aumento de conductas de abuso de sustancias, principalmente el alcohol, el tabaco también, aumento del sedentarismo, problemas de convivencia,
uso desmedido de los medios de comunicación social, parálisis ante la situación que vivimos. Entonces, ante la situación del COVID-19, algunos sacerdotes han sufrido la pérdida de motivación, han dejado de practicar deporte, sentimientos respecto a cambios, ya dije, de alimentación, de sueño o consumo excesivo de sustancias como el alcohol y el tabaco. La narrativa en algunas consultas o entrevistas de personas indica que fuman o beben más de lo que hacían antes del confinamiento. Ante estas situaciones, el cuerpo del sacerdote tiende a acostumbrarse. Y entonces tendremos que acostumbrarnos a un nuevo estilo de vida pastoral y tener atenciones, cuidados y prescripciones especiales para las personas de la tercera edad, para los enfermos, para los niños. Los especialistas en ciencias de la conducta humana han visto numerosos cambios emocionales y actitudinales en los sacerdotes durante el confinamiento. Entonces, todo esto nos hace ya pensar, no es que esto va a terminar con las vacunas, esto vino para quedarse y se quedará mucho tiempo. Y no pensemos que volver a la normalidad, entre comillas, va a ser algo muy rápido. Más bien tenemos que acostumbrarnos a un nuevo estilo de vida pastoral. Y desde el carisma escolapio, porque no nos podemos dejar de un lado la identidad del pastor escolapio llamado a servir en una parroquia. El carisma no es algo sobreañadido a la persona. Al contrario, es algo que brota desde dentro. La educación es un tema que se ha mencionado extensamente durante la pandemia y representa una de las mayores preocupaciones hacia el futuro. La tendencia regional de las últimas décadas ha sido el aumento de la escolarización, tanto en la preprimaria como en la escuela primaria y secundaria. Pero el cierre de los centros educativos ha generado millones de estudiantes que no pudieron asistir a los centros de enseñanza desde el nivel preescolar hasta el terciario. Y entonces, lógicamente, nos encontramos ante unas dificultades nuevas que debemos saber interpretar con nuevos criterios también y con una nueva creatividad. ¿Qué ocurre y qué tenemos que hacer? Muy bien. La consecuencia más grave de la pandemia no será simplemente educación en tiempos de pandemia. No es la situación económica, es el impacto sobre los procesos de construcción de lo llamado, a veces mal llamado, capital humano. Se contabiliza que en América Latina y el Caribe se perdieron más de 170 días de aprendizaje. La media mundial es de 40 días, por lo cual aumentó el riesgo de perder un año entero y quizás este nuevo también. El aprendizaje a distancia, a pesar de ser adecuado para sortear las problemáticas del corto plazo, es insostenible en la mayoría de los países de la región. Con elevados niveles de pobreza y marginalidad, las sociedades
latinoamericanas no tienen las condiciones necesarias para apoyar el proceso de enseñanza porque las facilidades digitales no han llegado a todos los países. El inicio de la pandemia enciende las alarmas sobre la problemática también de la maternidad adolescente, los cierres de las escuelas y de otros centros educativos tienen como consecuencia que niñas y adolescentes pasen mayor tiempo en la casa, aumentando el tiempo de exposición a posibles familiares abusivos. Y la insuficiente cobertura en salud para muchos, así como las limitaciones para acceder a una educación de calidad, agravadas por la brecha de la conectividad a la Internet que se ha visibilizado en este tiempo de pandemia, son una muestra de cómo no hay un criterio de bien común en las decisiones de los gobiernos a la hora de garantizar estos derechos fundamentales. Por eso me parece que como escolapios, ustedes están llamados a promover lo que nos dice el Papa Francisco, un nuevo pacto educativo para un humanismo solidario. Todas las crisis nos dan oportunidad de crecer y de sacar beneficios de la situación. Y entonces tenemos que construir un mundo más humano, solidario, inclusivo, respetuoso de la casa común. Y esto solo será posible si se realiza un nuevo pacto educativo mundial y local que contribuya a formar en un humanismo solidario, en una nueva manera de entender y vivir la condición humana desde la fraternidad universal, la compasión y la solidaridad activa. Una educación que enseñe a valorar la vida, porque la vida es más fuerte que todas las amenazas de muerte. Es un don, es un regalo y nos concientiza de que somos seres temporales. Una educación que nos ayude a ser más humanos, sensibles, capaces de aceptar nuestra vulnerabilidad, necesitados del cuidado de otros y capaces de cuidar a otros, aumentando el sentido de responsabilidad. Si me cuido, cuido a otro o a otra. Una conciencia colectiva del cuidado, sin olvidar Laudato Si. El movimiento Economía de Francisco, con sus 12 aldeas o villas, y el Pacto Global Educativo responden a la vivencia de la samaritanidad, que es la respuesta desde el Evangelio a los clamores de la Madre Tierra y de los pobres. Los 7 objetivos de Laudato Si previstos en la plataforma de acción Laudato Si conectan la acción eclesial con la misma Agenda 2030 y sus objetivos del desarrollo sostenible. Muy lindos propósitos, pero que se quedan muchas veces en esos encuentros de la ONU en palabras un poco vacías. No, los objetivos de Laudato Si están muy claros. La respuesta al clamor de la tierra, la respuesta al clamor de los pobres, economía ecológica, estilos de vida sencillos, educación ecológica, espiritualidad ecológica, compromiso de la comunidad y acción participativa, esperanzas para la tierra y para los pobres. Esto, si conectan con la acción eclesial, y entonces, lógicamente,
ahí se precisa que la ecología integral incluye la respuesta a dichos clamores, pero también la promoción de un nuevo estilo de vida, una economía ecológica, una educación ecológica que salte a una espiritualidad ecológica y una incidencia política ciudadana, buscando el bien común. 7 objetivos de Laudato Si que sinérgicamente pueden impulsar el servicio en nuestra querida casa común, implementarlos durante los próximos 7 años. Y esto nos lleva entonces a considerar la sinodalidad como una dimensión constitutiva de la iglesia peregrina en esta historia. El Papa Francisco afirma que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide en cierto sentido ya está todo contenido en la palabra sínodo. Caminar juntos, laicos, pastores, obispo de Roma. Aunque el término y el concepto de sinodalidad no se encuentren explícitamente en las enseñanzas del Concilio Vaticano II, se puede afirmar que la instancia de la sinodalidad está en el corazón de la obra de renovación promovida por él. A través de la sinodalidad nos constituimos en pueblo de Dios en camino, sujeto de la comunión sinodal y misionera. La sinodalidad no es un procedimiento operativo, no es una práctica funcional, no, es la forma constitutiva de esta iglesia y de todos en la iglesia. Como bautizados, somos llamados a ser compañeros de Jesús en camino, convocados en asamblea, corresponsables de la misión, sujetos activos de una iglesia evangelizadora. Todo el pueblo de Dios es sujeto del anuncio. Todo el pueblo de Dios, llamados a caminar juntos, recordando que siempre somos discípulos misioneros, siguiendo los pasos de Jesucristo, porque Él es el peregrino que nos guía a la luz del Espíritu Santo. Para el Papa Francisco, caminar juntos es el camino constitutivo de la iglesia y la figura que nos permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios, la condición para seguir al Señor Jesús y ser servidores. Y esto implica a todos los fieles, corresponsabilidad de todos los fieles. Y ya voy a terminar porque he estado hablando demasiado. Entonces, por eso es que podemos, como nos dice el Papa, salir mejores o peores de esta crisis. Pero necesitamos ver claro, elegir bien y actuar en consecuencia. En días pasados leí un libro escrito por una religiosa que narraba sus experiencias en un trabajo pastoral en las periferias de una gran ciudad. Y decía, parafraseando un pasaje del Génesis que narra el sueño de Jacob, Dios estaba en estos lugares y yo no lo sabía. Nadie en el año 2019 podía imaginar lo que nos ha tocado en los pasados 18 meses. Pero Dios continúa estando en medio de nosotros. Y vuelvo a repetir esta frase del Papa. Los corazones han sido puestos a prueba. La crisis ha suscitado en algunos
coraje y una compasión nuevos. Algunos han sido zarandeados y han respondido con el deseo de reimaginar nuestro mundo. Otros buscaron socorrer con gestos bien concretos las penurias de tantos capaces de transformar el dolor de nuestro prójimo. Y terminaba el Papa: esto me llena de esperanza en que podemos salir mejores de esta crisis. Pero necesitamos ver claro, elegir bien y actuar en consecuencia. Esta nueva situación nos lleva a descubrir posibilidades inéditas en todos los sentidos, pues saca lo mejor de uno mismo, crea relaciones nuevas, nos acerca al misterio de Dios compasivo y transformador, con luminosa claridad. Francisco nos ha introducido en un dinamismo de salida que exige a la Iglesia una conversión pastoral que favorezca la diversidad, provocando la acción misionera de los discípulos y pretendiendo que estos, desde la riqueza y la originalidad de su bautismo, sean sujetos individuales y colectivos del anuncio del Evangelio en los diversos areópagos. También ha insertado a la comunidad de los discípulos en un camino de conversión a la misión, donde los distintos miembros de la Iglesia, que son una comunión, se articulan en vista a la entrega generosa para la vida del mundo. Y nada más. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, monseñor. De verdad que ha sido muy interesante, muy ilustrativo. Aquí a través del WhatsApp también que nos comunicamos, comentarios muy interesantes de muchas personas, ¿no? Si les parece, vamos a dejar un par de minutos para que, si lo desean, puedan escribir en los comentarios alguna pregunta que quieran hacerle a monseñor Óscar, y con eso terminaríamos un poco nuestro encuentro. Monseñor, yo quisiera hacerle una pregunta. Claro. En su opinión, y así dejamos también un poquito de tiempo si alguien quiere escribir alguna pregunta también en los comentarios, o alguien quiere también comentar alguna cosa o decir algo de lo que estamos hablando. Aquí alguien parece que quiere compartir pantalla. Entonces, monseñor, yo quería hacerle una pregunta. Estamos aquí desde diferentes parroquias, diferentes países, miembros de los consejos pastorales, muchos líderes en las parroquias, y quizás vivimos en un mundo como muy concreto, ¿no? Entonces quizás estamos queriendo como pistas más concretas a la luz del documento de una parroquia en salida, ¿no? Pero algo como estamos ahora también en este tiempo de los tips, ¿no? Como algunos tips que en su opinión nos pudieran ayudar, o dicho de otra forma, como imprescindibles que tendríamos que empezar a pensar en nuestras parroquias, para que nuestras parroquias sean como parroquias en salida, para que las parroquias se vayan pues configurando quizás a medio o largo plazo en una parroquia en salida al estilo que el Papa Francisco nos indica. ¿Cómo no? Una de las primeras cosas que nos ha traído este confinamiento es descubrir la iglesia doméstica. O sea, cómo las familias se fueron tomando esa conciencia. Bueno, no podemos salir, no podemos ir a la misa, no podemos ir a la reunión del grupo, pero lo tenemos aquí en la casa. Y claro que eso, pues, sin duda ha traído dificultades, ha traído problemas, pero también nuevos descubrimientos y la creatividad, sobre todo, del párroco. ¿Cómo hacer para llegar a esas iglesias domésticas? Bueno, a tal grado que el Papa se sintió más que nunca
impulsado algo que ya lo tenía en el corazón, crear ese nuevo ministerio de catequista. Antes se veía el catequista así, un colaborador de la parroquia, una colaboradora de la parroquia. Resulta que es un ministerio hecho y derecho. Y eso son nuevos caminos. Y así, otro tipo de servicios, por ejemplo, el santo de la puerta de al lado. Cuando nos lo dice, ¿verdad? En la carta sobre la santidad, Gaudete et exsultate, nos dice, y no habíamos pensado en estos vecinos míos, que también son católicos y que quizás, claro que no nos podemos reunir en grandes grupos, pero ¿quién nos prohíbe esa comunicación, esa capilaridad? Luego, también en las celebraciones, no sé, en muchos lugares nos tenían prohibido abrir los templos. Y todo eso motivó esta gran red. Y hoy día no se puede prescindir de una iglesia en salida sin una iglesia presente en las redes. Y eso ha implicado también mucha creatividad para nuestra presencia en las redes. Yo creo que son horizontes magníficos para el futuro. Muchas gracias. Vamos a leer alguna pregunta que han colocado aquí. José Alejandro Peña, hermano nuestro Escolapio, pregunta, ¿cuál sería el ABC o paso que pueda proponer para que una parroquia geste el pacto educativo dentro de las escuelas no religiosas, públicas y que están dentro de su territorio? Muy bonito, porque claro, hay distintas situaciones, ¿verdad? En algunos países como el mío, no nos permiten entrar a las escuelas públicas. Y es todavía un resabio de anticlericalismo del siglo XIX. Y sin embargo, pues, podemos entrar. ¿Cómo? A través de campañas infantiles. Nosotros no vamos ni a dar catequesis ni nada de eso, pero hacemos una campaña de concientización en valores. Y entonces, claro, a todas las escuelas les va a gustar que nos organicemos para hablar de la honestidad en tiempos de tanta corrupción como la que tenemos, en las cuales se considera que robar no es ningún problema ni ningún pecado. Con tal de que a uno no lo agarren, no hay problema. Y si vamos a hablar de estos valores, así podemos entrar en las escuelas. Yo creo que es bien importante y sobre todo ahora con la pandemia, muchas de las escuelas han quedado cerradas. Y con nuestra colaboración, porque no nos olvidemos el papel indispensable que tienen los padres de familia cuando están organizados. Y entonces hay ministerios de educación que le tienen miedo ya a las organizaciones de los padres de familia. Es muy importante que este tiempo nos anime para organizar más nuestras comunidades, porque en el aspecto cívico muchas veces no tenemos ningún peso, no porque no sepamos los valores y no sepamos la doctrina, lo que pasa es que no estamos organizados. Y si somos 4 gatos, aunque como me decía uno, sí, somos 4 gatos, pero somos gatos de Angora. Aunque seamos pocos, pero es muy importante cuando somos organizados, nos escuchan y podemos tener acción. Muy bien, aquí Davison desde Brasil pregunta un poco, ¿será que este proceso de sinodalidad que se está dando en nuestra iglesia sea el camino de ir creando y construyendo una iglesia en salida, una parroquia en salida? Yo creo que sí, por una sencilla razón, que a veces habíamos creado una dependencia de los fieles tan grande, dependencia del párroco, que en muchas comunidades nadie hacía ni movía un dedo si el párroco no lo decía. Y por otro lado, un resabio de clericalismo, aquí mando yo,
y sic volo, sic jubeo. No puede ser. Entonces, la sinodalidad, sin duda alguna, requiere, en primer lugar, una conversión nuestra, una conversión de los ministros y una conversión desde arriba. El Papa lo tiene muy clarito esto, y cuando les habla a los prelados de la curia y a los colaboradores, bueno, ustedes recordarán todos los discursos en ocasión de la Navidad, en que el Papa se ha encargado de afeitar a muchos. Y cuando habló de las enfermedades, de eso, después los antídotos a las medicinas, y casi siempre él se da cuenta que ciertamente la conversión pastoral y la conversión a la sinodalidad es el camino para cualquier reforma dentro de la iglesia. De tal manera que por ahí debemos transitar. Y no es fácil. Ahora estamos en un proceso, y esto me da pie para hablarles de la asamblea eclesial que se está preparando, porque es algo inédito. Es la primera asamblea eclesial que habrá en nuestro continente. ¿De dónde sale esto? En la asamblea del CELAM de hace 2 años, que fue precisamente aquí en Tegucigalpa, una de las recomendaciones que se hizo a la nueva directiva fue: ¿por qué no le piden al Papa ya la 6ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano? Porque Aparecida fue en el 2007 y ya han pasado 12 años, decía. Bueno, la directiva fue y le planteó el asunto al Papa, y el Papa contestó: no, porque todavía hay muchas asignaturas pendientes desde Aparecida, de tal manera que piensen otra cosa. Y claro que se pensó. Muy bien, si no va a ser una asamblea de los obispos de América Latina, ¿por qué no hacemos una asamblea eclesial con laicas y laicos, religiosas y religiosos, obispos y sacerdotes y obispos? Y fue cuajando la idea. Y bueno, estamos ya en ese proceso de sondeo que ahora lo llamamos escucha, porque esto se descubrió sobre todo en la preparación del sínodo sobre la Amazonía. Fue inédito verdaderamente. Yo pues, como ya soy viejo, he podido participar en 10 sínodos y nunca había estado en un sínodo como este de la Amazonía, que fue tan participativo y donde millones de personas participaron. Y ahora estamos en ese proceso. Y es un sondeo que dará magníficos resultados porque es un sondeo libre. Ahí los primeros obstáculos fueron en los obispos. No tenemos tiempo. Si nunca tienen tiempo. Pero el camino era: basta que entren en internet. Ahí está el sitio donde ustedes pueden expresar lo que piensan y lo que quieren para esa asamblea. Nadie lo va a estar, como quien dice, supervisando. Ustedes manden todo. Hay un equipo bien preparado ya, incluso tecnológicamente, para todo este mes de mayo, junio y mitad de julio. De tal manera que esperamos una participación enorme. Y esto es nuevo camino sinodal. Y de tal manera que hasta el sínodo de los obispos, que va a ser en el 2023, ya empezó un sondeo sinodal. Ellos mismos han cambiado ya su metodología a la luz de la sinodalidad. Yo creo que nos esperan cosas muy bellas y mucho crecimiento en la iglesia a través de la sinodalidad. Qué bueno escucharle, Monseñor. Hay varias cosas que han colocado aquí en comentarios. Nuestro hermano, el padre Fernando Negro,
siempre tan creativo. Leo textualmente. Dice, el elefante amaestrado es fuerte y no lo sabe. Nosotros, escolapios, somos fuertes por nuestro carisma. ¿No será que todavía no lo sabemos porque estamos despistados? Gracias, Padre Fernando, y qué gusto de escucharle, porque verdaderamente yo lo admiro y lo quiero mucho, ¿eh? Hemos tenido muchas comunicaciones. Y por cierto, la última visita del Padre Aguado al Papa fue magnífica, magnífica, magnífica. Pues muy bien, claro que sí, claro que sí. Muchas veces somos un elefante que no sabemos, ¿eh? Y no tenemos conciencia de lo que significan. Este es otro criterio que está caminando mucho. Las redes. Las redes. Y las redes son de mucho poder cuando nos organizamos. Piensen solamente ustedes, mis queridos escolapios, educadores. Piensen las redes de maestros y maestras, de educandos y educandas, de exalumnos y exalumnas, que es verdaderamente una fuerza enorme. Pero muchas veces no estamos organizados, entonces el elefante no se da cuenta del poder que tiene. De tal manera que yo soy de ese pensamiento también. Y la sinodalidad es un camino para que podamos actuar así, para que nadie se sienta, no, yo no pertenezco. Resulta que todos pertenecemos, todo bautizado, no importa la vocación específica que tenga, todos caminamos en el mismo camino de seguimiento de Jesús. De tal manera que sí, es verdaderamente un gran, gran camino. Algunos comentarios también. Monseñor, aquí hay como dos comentarios también. El tema de los sacramentos. Por un lado, cómo podemos ir viviendo en este tiempo de pandemia o cómo podemos ir pues haciendo ese camino también de iniciación cristiana a través de los sacramentos de los niños, de los jóvenes, de las familias, y cómo también podríamos vivirlo desde esto que comentaba usted al principio de la iglesia doméstica, ¿no? ¿Cómo sería, cómo podríamos ir pensando sobre esto, ¿no? Hay algunas parroquias excesivamente centradas en esto, ¿no? En la vida sacramental, y como que a veces la vida carismática o la vida, digamos, comunitaria gira alrededor de todo esto, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar sobre este tema, el tema de los sacramentos y el tema de la iglesia doméstica, que también como que alguien decía cómo podíamos vivir bien, cómo podemos hacer para vivir mejor estos momentos litúrgicos desde la casa? Así es. Al principio fue muy difícil. Y lo que hemos escuchado de muchas partes de nuestro continente es que mucha gente se sentía como desanimada. ¿Por qué? Por lo mismo que tal vez no se había tomado conciencia de que lo que estaba no era ni el capricho de un gobierno, ni una propaganda como muchos pensaban, ¿no? No, es que cuando llegan algunos signos de los tiempos, es porque tal vez el Señor quiere hacer algún cambio sustancial. Yo sostengo ciertamente que la vida sacramental es importantísima, pero tantas veces puede haber dejado a un lado la palabra. Y entonces, en este tiempo de confinamiento, ¿cuántas familias han vuelto a descubrir la Biblia? Que la tenían como adorno en la sala de la casa, en un bonito atrilito, pero cogiendo polvo, ¿eh? En cambio, la lección divina, a mi juicio, es una manera estupenda de darle más vitalidad a las familias. Y cuando ellos aprenden a hacer la lección divina, tantas cosas cambian.
Tenemos testimonios bellísimos de padres de familia que no les importaba nada, pero estando ya confinados y ver, tal vez en la tele, en una radio católica o en una de las redes de Facebook y de esas cosas, encontraron a alguien que estaba dirigiendo una lección divina, se convirtieron a la lección divina. A mi juicio, este es un camino que debemos seguir impulsando, porque una vez que se enganchan ahí, no se vuelven a soltar. Eso, el que coge el gusto por la lección divina, ya no la deja. Pero lo que usted señalaba sobre los sacramentos, claro que es difícil. Por ejemplo, yo sostengo que el sacramento de la confirmación es un sacramento que está demasiado empobrecido, ¿sí? Y se tiene que hacer una reflexión sólida. De hecho, yo he propuesto un sínodo sobre los sacramentos. ¿Por qué razón? Fíjense que la teología sacramental, la teología de los sacramentos, en muchas partes se ha quedado desde Trento. Vaticano II no le pudo meter el diente. Y entonces ya es tiempo que pensemos y tratemos de llegar a una nueva teología de los sacramentos. Es indispensable, es indispensable. Y a veces yo he hecho algunas consideraciones a unos hermanos obispos que a veces pues se han quedado como pensando que quizás soy hereje. Pero mire simplemente esto. Si un diácono casado, pero diácono, puede llevar la Santa Eucaristía al enfermo, ¿por qué no puede administrar el sacramento de la unción? Simplemente, pongamos a pensar, ¿cuál es el motivo? Algunos me contestan porque no puede confesar. Ajá, si el sacramento perdona los pecados. El sacramento de la unción perdona los pecados, pero estamos atenidos a una teología que se quedó ahí. Nadie quiso ni darle un pequeño empujoncito. Va a llegar el tiempo, pero sí hay cantidad de nuevos caminos que la sinodalidad nos va a ayudar. Qué bueno, monseñor. De verdad que es un gusto escucharle. No quisiéramos cansarlo, podríamos estar aquí hasta mañana conversando. Es estupendo lo que estamos escuchando, estupendo. Muchas gracias. Estamos conectados ahora como unas 80 personas de diferentes partes de nuestra América Latina, sobre todo desde el ámbito parroquial, aunque también hay desde el ámbito escolar, ¿no? De nuestras presencias escolapias, ¿no? Es un gusto conversar con usted, de verdad. Y ojalá que la vida y el mismo espíritu nos vuelva a hacer que nos encontremos, ¿no? De nuevo, y que podamos conversar y que podamos compartir de esta forma tan fraterna, tan familiar, tan sencilla, pero al mismo tiempo tan profunda, ¿no? Agradecerle, monseñor, de verdad sus palabras, su disponibilidad por estar aquí con nosotros. Sabemos que enseguida respondió que sí a esta invitación a través de Javier Negro, a quien también agradecemos su presencia también y bueno, esas palabras iniciales. No sé, Javier, si quieres decir algo, Javier Negro. También el padre Fernando Negro, que está por ahí, que ha sido a estos encuentros, que es de los que nunca falta. Fernando Negro también, si quieren decir alguna cosa. Nosotros desde el equipo de parroquia, de la red de parroquias Escolapia, el padre Javier Alonso, el padre Nivaldo de Oliveira y mi persona, estamos aquí con todos ustedes. El padre Javier Alonso está desde Venezuela con problemas de conexión. Javier Alonso siempre también tiene intervenciones muy acertadas. Y bueno, pues no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa, una última. Tenemos tiempo para una última cosa muy cortita y muy concreta. Algún comentario que alguien quiera decir en este momento. Puede abrir su micrófono y de forma muy concreta y muy
y muy cortita puede decir algo. Bueno, Fernando, como me has dado la oportunidad de hablar y a mí no me cuesta nada hablar, pues quiero decirle al Monseñor, el Cardenal Óscar Maradiaga, muchísimas gracias. Es como un escolapio que está hablando a escolapios, porque estoy convencido que salesianos y escolapios estamos en la misma barca, aunque los fundadores tuvieron el mismo pensamiento, pero en distintas circunstancias históricas. Muchísimas gracias, ha sido maravilloso y que sigamos así unidos siempre en la oración. Muchas gracias. Mucho gusto, Padre Fernando. Yo soy materia dispuesta, así que aquí me tienen con todo gusto cuando yo pueda servir. Para eso estamos, con mucho cariño además, porque desde Peralta de la Sal yo quedé medio escolapio. Muchas gracias, Monseñor. Pues agradecerle de verdad, en nombre del equipo, también a todos ustedes, a todas las personas que mes a mes nos vamos encontrando, también al Padre Luis Alberto Cruz, desde Puerto Rico, que nos ha ayudado con esto de la transmisión, a Javier Alonso, no sé si Javier puedes decir algo, sabemos que estás, pero no sé si puedes, te da el internet para decir alguna última cosa. Y si no, cerraríamos aquí. Ok, muy bien. Pues, Monseñor, una vez más, gracias a todos ustedes también. Que el Señor nos bendiga, que el Espíritu Santo sople sobre cada uno de nosotros en este tiempo en el que recientemente acabamos de celebrar la llegada del Espíritu en Pentecostés. Que este Espíritu nos lleve, que Amén. Vayamos de la mano de Jesús, y que seamos pues dóciles, ¿no?, a lo que el Espíritu nos vaya también pues haciendo intuir, ¿no?, que vayamos también construyendo unas parroquias, unas presencias escolapias en donde los niños y los jóvenes tengan una presencia preferencial, pero también los pobres, aquellos que están de alguna forma esperando una respuesta por nuestra parte, ¿no? Que el carisma de nuestros santos fundadores pues sea para nosotros también un ánimo para seguir trabajando, para seguir donándonos al servicio de nuestra iglesia. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos ustedes, que tengan muy buenas noches. Gracias, Padre Luque. Felicitaciones de María Auxiliadora. Gracias, sí, hoy. Y mandaré el texto escrito al Padre Javier Alonso por si les interesa, con muchísimo gusto. Y ahí le puse un apéndice también sobre qué significa una parroquia para el Papa Francisco. También son recopilaciones que he hecho yo de sus escritos, etcétera. Ahí tendrán ese texto si les puede servir de algo. Muchas gracias, Monseñor. Mucho gusto, Muchas gracias. Muy bien, ahora Chucho. es el momento de despedirnos. Ahora sí pueden abrir sus micrófonos. Saludos a los bolivianos que están en casa. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Gracias. Buenísimo el tema. Chao, buenísimo. Bye, bye. Chao. Muy lindo, gracias. Gracias por todo. Gracias. Daniel. Mucho que trabajar. Chao, chao.